economistas es una unidad más bonita, ya más conocida, incluso por ustedes, porque ya es producto de la acumulación de conocimientos que han tenido en las diferentes materias, especialmente de macroeconomía 1, macroeconomía 2, comercio internacional. Entonces recogemos de esos conocimientos y aquí los condensamos y los vamos a aplicar como un marco conceptual básico de la política económica operativa, podríamos decir ya práctica, lo que hacen los gobiernos. Esa es la unidad número 4, fines, objetivos, instrumentos, un marco conceptual básico de la política económica. Hemos dicho que no hay política económica sin fines y objetivos. Siempre debe tener objetivos, ya sea explícitos o implícitos. Cuando analizábamos los elementos componentes del concepto de política económica, hablábamos de los fines y de los objetivos. Y más aún, instrumentos. La política económica requiere de instrumentos, porque si no, ¿cómo lograrían los objetivos y los fines? Es aplicando instrumentos. A ver, vamos a dar la bienvenida a sus compañeros. Los que ingresaron, pondré lista, por favor, denme su apellido. Buenos días. Buen día, licenciado Morales. Morales, Juan Diego. Buen día, Lice, Arteaga, Víctor Hugo. Muy bien. ¿Quién más? Buen día, Terán, Paula. Buenos días. Sí, Paula Andrea. ¿Alguien más? Buen día, Licen. Galindo. Galindo. Perfecto. Y hay una persona más, le daremos la bienvenida. Acaba de ingresar Urelo. ¿Quién? No. ¿Quién ingresó? Acaba de ingresar para que le pongan lista. Buen día, licenciado. Buen día. Urelo. Ya Marcelo, ¿no? Sí. Ya. Perfecto. Entonces, estamos empezando la unidad número 4. Por cuestiones académicas, metodológicas, evidentemente, la acumulación de los conocimientos que hemos tenido de la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, nos simplifica un poco, nos ayuda un poco para entender ya el proceso de la política económica. Leamos un poco los encabezamientos ya de estos autores importantes que tenemos, de Kirchen. Y en el marco de la pluralidad, ustedes notarán que siempre yo he puesto a un autor que para muchos quizás no coinciden en nada, pero que yo considero que es importante por la pluralidad que debemos cultivar en la materia, que es don Pablo Ramos Sánchez, que ha sido presidente del Banco Central en el gobierno de Mas, cuando don Evo Morales renunció y se fugó del país. Bueno, no fugó, ¿no? Porque salió en un avión, ¿no? Salió formalmente, se fue del país. Se fue hasta allá, hasta los Estados Unidos mexicanos, hasta México, en un avión que le prestaron los mexicanos. Esa es realmente una suerte zanga, ¿no? Que vengan a llevar desde México. Son casos excepcionales de la historia boliviana. Bueno, don Pablo Ramos Sánchez fue presidente del Banco Central. Vamos a leer estas dos encabezamientos. Pero, ¿será que alguien me puede ayudar? Pero primero tengo que llegar a... primero tengo que llegar a compartir la pantalla. Ahora sí se ve en la pantalla. Sí, Licen, se ve. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente ya.
Esto lo vamos a sacar, la última parte. Y lo vamos a poner en otra transparencia. Para que sea más legible. Entonces vamos a poner bien. Entonces la unidad 4 define objetivos e instrumentos, un marco conceptual básico. Vamos a ponerlo así mejor. Y lo ponemos en el centro. Unidad 4. Esto es. Bien, Kirchen es uno de los economistas belgas que llegó a ayudar mucho a la política económica para poder sistematizar las políticas económicas y compararlas. Es uno de los primeros, los pioneros en hacer política económica comparada. Y nos ayudó mucho a entender lo que hacían los gobiernos de diferentes países del mundo. ¿Qué nos dice? Los términos política económica describen el proceso mediante el cual el gobierno, a la luz de sus fines políticos más generales, decide sobre la importancia relativa de ciertos objetivos y en cuanto los considera necesario, utiliza instrumentos o cambios institucionales con la intención de lograr tales objetivos. Entonces, en esta afirmación, Kirchen nos habla de los fines, nos habla de los objetivos y nos habla de los instrumentos. Que todo eso está en un proceso, dice la política económica, describen el proceso mediante el cual el gobierno, no hay política económica sin gobierno, hemos dicho, eso hemos aclarado. El sujeto principal de la política económica es el gobierno. El gobierno es el que está desde un principio hasta el fin en todo el proceso de política económica. Es el gobierno el que decide si reconoce o no la necesidad de hacer política económica, concretamente mediante su Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, es el proceso mediante el cual el gobierno, a la luz de sus fines políticos más generales, por ejemplo en Bolivia, ¿qué fines políticos se pone más generales el gobierno? El gobierno quiere establecer el socialismo en Bolivia y para eso establece un camino. Los planes de desarrollo y las políticas económicas y las modificaciones constitucionales, etc. Y en eso establece determinados objetivos. Se pone objetivos en los diferentes campos de la economía. Y obviamente utiliza instrumentos. Instrumentos. Y cuando considera necesario, esta afirmación cuando considera necesario, es llamativa en esta definición porque cuando considera, es decir, a veces no es necesario. Claro, da a entender de que el mercado puede hacerlo todo, no siempre la política económica. El mercado, si no hay fallos del mercado, el mercado los hace. Entonces, el concepto es de que la política económica, al hacerse cargo de los fallos del mercado, la teoría fundamental académica es que la política económica o toda intervención del Estado es porque falla el mercado, interviene el Estado. Pero esta concepción académica de los fallos del mercado es una manera de entender la intervención del Estado en la economía.
Hay otros que no es esta la principal razón. Hay otros que consideran que es porque, por ejemplo, en la economía socialista la política económica existe, pero ya no existe mercado. Bueno, existe muy residualmente el mercado en Cuba, en China, los principales, la planificación centralizada y la distribución que hacen los recursos el Estado. Pero obviamente en China y en Cuba existe política económica. Entonces, para esa concepción, la intervención del Estado mediante la política económica ya no es las fallas del mercado, sino más bien es porque existen fallas en el sistema económico que no tiene como institución fundamental en esos países al mercado, sino más bien al Estado. Entonces, la política económica tiene otras dimensiones, otras características en las economías socialistas que en las economías de mercado o en las economías mixtas, incluyéndolas, porque también existe el mercado. En un librito que creo que yo lo tengo, que le he puesto en la bibliografía, lo tengo yo, de Pablo Ramos Sánchez, que se llama Objetivos e Instrumentos de la Política Económica. Este autor establece que no hay política económica sin objetivo. Es una afirmación bien clara. Por eso me gusta a mí este libro de Pablo Ramos Sánchez, porque teniendo, digamos, una visión marxista, podríamos decir, de lo que es la intervención del Estado en la economía, pero aclara muy bien sobre las necesidades de la política económica, los elementos de la política económica, los objetivos de la política económica, los instrumentos de la política económica. Lo aclara bastante bien. No hay política sin objetivos, dice. Uno de los aspectos definitorios de la política económica se refiere al carácter intencional, volitivo. O sea que la política económica no es, digamos, algo al azar. Es algo de la voluntad intencional que tiene las acciones que realiza el Estado en el campo de la economía. Dicen las acciones que realiza el Estado en la economía. Uno de los aspectos definitorios de la política económica se refiere al carácter intencional, volitivo, de las acciones que realiza el Estado en el campo económico. Estas dos citas nos dan un panorama a lo que vamos a ver en esta unidad. Obviamente, no hay política económica sin objetivos. Los objetivos a veces los ocultan cuando se hace en política económica. Los gobiernos, por una cuestión de estrategia de aplicación, a veces algunos objetivos lo doran, lo encapsulan, lo ocultan, pero están presentes los objetivos. Hay que detectarlos a veces con los objetivos. En otros están bastante claros, lo establece explícitamente, pero a veces no. Entonces hay objetivos, hay fines implícitos y otros, en otros casos, explícitos. Vamos a ver más adelante de qué se trata los instrumentos de la política económica y los objetivos de la política económica. Pero los objetivos es algo que se quiere lograr. Al lograr ese objetivo, se va a poder al mismo tiempo entender los efectos que se causa cuando se logran los objetivos sobre la economía. Y cuando decimos sobre la economía, estamos hablando de la gente. La gente es economía, la gente, los seres sociales hacemos economía. Pareciera cuando hablamos de economía, la cosa es una cosa distinta a nosotros, la economía. Ustedes internalícense de que la economía somos nosotros, los seres humanos.
porque la economía es producto de la actividad social, por eso es que la economía es una ciencia social. Miren cómo nos ayuda a entender esa primera unidad, para poder entender que estamos nosotros dentro de esa economía, dentro de la ciencia social. Entonces estos instrumentos son, en realidad, las capacidades que tiene el Estado, los mecanismos, las acciones de poder que tiene el Estado, para poder influir sobre los agentes económicos y lograr resultados, metas u objetivos de política económica. Vamos a comenzar esta primera unidad haciendo una clasificación de los objetivos. Aunque vamos a ver un poquito más adelante los fines. La política económica contribuye a determinados fines superiores que se ponen los gobiernos o las sociedades en su conjunto que quieren lograr. Pero específicamente la política económica tiene objetivos. Con claridad. Quizás la razón de ser de la política económica es lograr esos objetivos. Porque esos objetivos son los que nos permiten entender la situación en la que están los agentes económicos, en lo que está las personas, la sociedad, en la satisfacción de sus necesidades materiales de vida, alimentos, bienes, servicios, etc. Vamos a clasificar. En la primera parte, esta unidad, en la primera parte hacemos una clasificación del tipo de políticas económicas para entenderlas, para poder comprenderlas, sus características. Luego vamos a ver los fines a los que contribuye la política económica. Hay fines externos y hay fines internos que se determinan los países a los que contribuye la política económica. Luego vamos a ver los objetivos económicos y sociales, pero concretamente vamos a terminar viendo los objetivos de política económica, los instrumentos de política económica y cómo se los clasifica los instrumentos de política económica en determinados tipos de instrumentos de política económica. Y finalmente vamos a ver ya una manera complementaria la aplicación de la unidad. Hay bastante aplicación de esta unidad. Entonces, la disciplina que estudia la clasificación de las cosas se llama la taxonomía. Entonces nosotros, si queremos entender cómo vamos a clasificar los tipos de políticas económicas, estamos en el campo de la taxonomía. Y como decíamos, Kirchen fue uno de los que ayudó mucho, ¿no?, en esta clasificación. Kirchen dice que la taxonomía es útil si se tiene una capacidad explicativa, si las categorías propuestas sirven para explicar las diferencias entre el tiempo y el espacio entre las distintas políticas económicas. Por eso no va a ser útil hacer una taxonomía de las políticas económicas. ¿Cómo podemos clasificar las políticas económicas? Obviamente tenemos que establecer ciertos criterios. Recuerdan que hemos clasificado las ciencias y el conjunto de las ciencias en dos tipos: ciencias formales y ciencias empíricas o factuales. Para clasificarlas hemos utilizado criterios. ¿Cuál es el criterio fundamental de esa clasificación? El criterio de la necesidad de verificación de sus teorías, de sus hipótesis, y por lo tanto necesidad de desarrollo de la realidad. Las ciencias que no necesitan la realidad objetiva, que no necesitan los hechos factuales o necesitan la práctica empírica, si no necesitan esto, son ciencias formales, la matemática pura, la lógica. Pero todas las demás ciencias, las naturales y las sociales, son empíricas y factuales, porque ellas necesitan
ese criterio de verificación de la realidad. En la realidad, los hechos, los fenómenos, lo que existe. A ver, mi batería se está acabando, la tengo. Ya. Entonces, aquí también vamos a aplicar criterios. Para cada tipo de clasificación utilizamos el criterio. Por ejemplo, el criterio de orientación básica. Otro, el carácter de los instrumentos es otro criterio. El nivel de actuación, ¿de quién? Obviamente del gobierno, del que hace la política económica. Y finalmente, también podemos utilizar el criterio temporal. Corto plazo, mediano plazo, etcétera, ¿no? Entonces, si aplicamos en cada caso un criterio, no es un criterio único, sino que aquí estamos aplicando 4 criterios. En cada uno de esos criterios vamos a ver una clasificación de políticas. Si aplicamos el criterio de orientación básica, vamos a tener políticas de ordenación y políticas de proceso. La de ordenación tiene que ver con el modelo y con el sistema, por eso es importante lo que hemos visto en la unidad 2. Y las políticas de proceso son aquellas que no van a modificar, no van a cambiar el modelo, sino que simplemente siguen el devenir, el proceso. En el otro, aplicamos un carácter, la clasificación, el carácter de los instrumentos. En ese sentido, van a haber instrumentos cuantitativos y cualitativos. Entonces, las políticas económicas van a ser cuantitativas y cualitativas. Cuantitativas, por ejemplo, si es más de lo mismo en el sentido de que se mantienen. Por ejemplo, cuantitativas. En la Argentina el tipo de cambio es libre, fluctuante. En Bolivia el tipo de cambio es fijo. En Argentina la política cambiaria no la realiza el Banco Central, sino más bien el propio devenir del mercado. Pero si en Bolivia tuviéramos que hacer política cambiaria, el tipo de cambio podríamos aumentar o disminuir. Pero el tipo de cambio va a aumentar y otra vez va a ser fijo. O va a disminuir y otra vez va a ser fijo. No se va a cambiar el tipo de la política económica, pero se va a cambiar lo cuantitativo. ¿Ya? O vámonos a la política fiscal, el impuesto al IVA. Si aumentamos el porcentaje del IVA o disminuimos, estamos en el cuantitativo, pero seguimos con el IVA. Entonces son políticas cuantitativas. Pero si llegamos a, por ejemplo, el impuesto a las utilidades, en el caso boliviano, 25% para todos. Pero si hacemos cambios cuantitativos que también van a cambiar lo cualitativo, entonces vamos a estar nosotros en políticas cuantitativas y cualitativas. Pero normalmente las podemos clasificar para separarlas en cuantitativas y cualitativas. Si cambiamos el enfoque del impuesto, vamos a estar en políticas cualitativas. Pero también en las políticas cualitativas hay unas que son mucho más importantes, que pueden cambiar quizás la forma del modelo. A eso le llaman reformas. En el nivel de actuación hay políticas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Normalmente tanto en políticas macroeconómicas como en microeconómicas. Y lo mismo es fácil entender las políticas de dimensión temporal de, digamos,
corto plazo, de largo plazo. Perdón, en el nivel de actuación son políticas macroeconómicas, microeconómicas. ¿Por qué? Porque el nivel de actuación se refiere al alcance de la política. Y la dimensión temporal se refieren al tiempo, corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, esta introducción que hacemos, esta clasificación que hacemos, la podemos ver en este cuadrito que no sé, ojalá lo hemos capturado del libro, pero como es un cuadrito un poco grande, ojalá puedan ver ustedes totalmente. Yo creo que sí, se capta. Lo que acabamos de explicar también está en este cuadro. Tenemos aquí en la primera columna, en la parte izquierda, los criterios. El criterio de orientación. El criterio de los tipos de instrumentos utilizados. El criterio de nivel de actuación. Y finalmente, el criterio de la función, de la dimensión temporal, mejor dicho. La misma política económica la podemos enfocar según el criterio que nosotros querramos. Y la vamos a entender con ese criterio que nosotros querramos. Hagamos un ejemplo del caso boliviano. Hagamos el análisis de la política económica salarial, que hemos estado mucho en mayo hablando de la política económica salarial. La política económica salarial, desde el punto de vista de la orientación básica, va a ser una política de proceso. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es incrementar el salario para reponer el incremento salarial. No está cambiando el modelo. No está modificando el modelo del gobierno. Porque si fuera, digamos, una política de ordenación, que está aquí la tipología, estamos ya analizando la segunda columna, si fuera de ordenación, al lado tenemos el contenido básico de lo que significa eso. Podría mantener o modificar el marco económico, dice, pero la política salarial no está modificando el marco económico. Ya existía esta política salarial. No está cambiando el modelo. Está resolviendo los problemas derivados del funcionamiento de la economía porque hubo una inflación mínima, pero hubo. Pero esta política económica salarial la podemos también evaluar según el tipo de instrumento que está utilizando el gobierno. Entonces, según el tipo de gobierno, según el tipo de instrumento del gobierno, es una política fundamentalmente cuantitativa, porque está aumentando un porcentaje al salario mínimo y un porcentaje al salario básico, en el salario. Es decir, que va a ajustar o adoptar, digamos, determinadas decisiones que toma el gobierno en función de lo que ha ocurrido en la economía, los cambios que se han dado en la economía en el campo de la inflación. Hubiera sido distinto si digamos, la política salarial afectara a lo cualitativo, si se diría que la política salarial establece que los trabajadores y los empresarios se pongan de acuerdo en el porcentaje de aplicación del incremento, no el gobierno, sino que los trabajadores y los empresarios, el gobierno podría decir, se establece que todos los empresarios deben aplicar un incremento a la política, al salario. Todos los empresarios deben incrementar los salarios. Ese incremento será producto del análisis con sus trabajadores.
No establece un porcentaje. No va a cambiar el modelo del sistema económico, pero cualitativamente es distinto. A que todos tengan que incrementar el 3% en el sector privado, obligatoriamente en el sector privado el 3%, al básico y 4% al mínimo, sin discusión. Pero si fueran cualitativas, como les digo, en ese caso habría mucho debate. Cada empresario tendría que ponerse a discutir con sus trabajadores. ¿Quién va a ganar? Se puede dar un problemón ahí, ¿no? No es fácil hacer cambios cualitativos. Dejarlo a eso, los empresarios pueden decir, miren, señores, yo le voy a aumentar el 1% porque no da más. El que no quiere se va porque no da más. ¿No? En la Gabriel René Moreno, la política salarial siempre ha sido discutida en el Consejo Universitario. Siempre la hemos discutido en el Consejo Universitario. No sé por qué este año el Consejo Universitario no le ha dado importancia al incremento salarial. Y no sabemos, no hay una, por lo menos yo no tengo una resolución rectoral que diga el incremento salarial en el marco de lo establecido por el gobierno. Todavía no ha salido. Que yo sepa, no, quizás ha salido, no estoy informado, pero no. Que yo no conozco. Siempre sí hemos establecido, yo fui director administrativo y financiero, y teníamos déficit en la economía de la universidad. Y aún así incrementamos el salario en el porcentaje que estableció el gobierno para el sector educativo. ¿Pero por qué? Porque internamente lo que hemos hecho es reasignar el presupuesto. Le hemos dicho a las carreras, a las facultades, a las direcciones universitarias, miren, si queremos que haya incremento, ustedes tienen que este programa que están planteando ustedes hacerlo con 10.000 bolivianos, van a tener que hacerlo con 5.000 bolivianos. ¿Se puede? No se puede. Les consultamos. Se puede, muy bien. A ver, este otro programa que está presupuestado por 100.000 bolivianos. Lo podemos hacer por 80.000 bolivianos. ¿Hasta dónde podemos reducir? ¿Qué podemos reducir para que haya incremento? Entonces, hicimos los ajustes presupuestarios y logramos todos los años, con déficit, pero incrementamos. Entonces muchos nos decían, pero si hay déficit, ¿por qué se incrementan? Es que una cosa es el déficit de la institución y otra cosa es el bolsillo del trabajador, otra cosa es el bolsillo del profesor. Porque el bolsillo del profesor tiene que mantener un estándar de vida. Y la universidad lo que tiene que hacer es volverse más eficiente, donde puede lograr los dos objetivos. Y nosotros lográbamos el incremento salarial y reducíamos el déficit haciendo eficiencia uno por uno los programas. Es que es un trabajito duro, no es. Ahí el DAF viene, Dirección de Extensión Universitaria, todos, vénganse aquí, todos, no, todos los que tienen que ver con los programas. Analicemos este programa. Aquí está. Ustedes plantean gastar en esto 10.000 bolivianos. A ver, descríbanme el proceso. ¿Qué? Y así logramos nosotros todos los años hacer. Cualitativamente, digamos, ¿no? Cualitativamente. Pero si la política salarial dijera, lo dejamos nosotros sin una base, no decimos que debe haber incremento salarial en el sector, en los salarios,
simplemente el gobierno dice a partir de la situación actual, el gobierno no aplicará más ninguna política salarial. Los salarios serán fijados por el mercado. Y sí, una reforma fundamental, ¿no? Va a cambiar la política, su forma, sus mecanismos. Antes lo hacía el Estado, establecía un porcentaje, como lo hizo ahora, el 3% al básico y el 4% al mínimo. Ahora, si cambiamos el sistema, que va a ser todo en función del mercado, es decir, los empresarios y los trabajadores. Pero vamos a establecer el salario mínimo que siempre existe, como en Estados Unidos, por ejemplo, Biden ha aumentado a $15 el salario mínimo por hora. O sea, una hora vale 15, les pagan $15. Entonces tendríamos una política salarial que cambia el sistema. Pero seguimos con la misma política salarial. Desde el punto de vista del nivel de actuación, si el gobierno aprueba que todos deben incrementar el 3% al básico y todos al salario mínimo, el 4% es una política macroeconómica. Pero si microeconómicamente dice, el sector del turismo no tuvo utilidades, no se establece un porcentaje, sino más bien que las empresas y sus trabajadores definirán sus incrementos. Si el sector bancario que ha tenido utilidades deberá tener un incremento del 4% mayor a los otros sectores, etcétera, etcétera. Si establece así cosas concretas, estaremos en el campo de las políticas microeconómicas. El gobierno ha hecho una diferenciación entre el estatal y el sector privado. Pero en el sector privado es para todos y en el sector estatal no para todos, sino solamente hay dos sectores, el de la educación y la salud, que van a incrementar. Entonces, podemos invocar también la política salarial por ese nivel de actuación como una política macroeconómica, con ciertas particularidades microeconómicas al establecer el sector de la educación y la salud. Y desde el punto de vista de la dimensión temporal, la política salarial es solo de corto plazo, queridos amigos, porque es solo para el año. Para un solo año, corto plazo. Mediano plazo no sabemos qué va a pasar el próximo año. Largo plazo, peor todavía. Entonces, verán ustedes la explicación que hago con la misma política salarial. Según el lente que nos pongamos, la podemos llegar a tipificar. La podemos clasificar, podemos hacer una taxonomía de la política económica. La misma política económica. Para hacerlo más, digamos, entendible en función del cuadro, según el criterio de orientación a la política económica, hay dos tipos, las de ordenación y las de proceso. Las de ordenación mantienen o modifican el marco económico y las de proceso resuelven problemas derivados del funcionamiento económico. Damos ejemplos. Políticas de ordenación, la defensa de la competencia. Todo aquello que vaya en contra de la competencia no puede operar porque hay que defender la competencia. O desde
las políticas de proceso, una devaluación del tipo de cambio. Ya dijimos, puede que se devalúe o puede que se revalúe, pero el tipo de cambio puede seguir siendo el fijo. Según los instrumentos utilizados, que es un planteamiento que le ha hecho John Tinbergen, padre de la política económica, hay 3 tipos de políticas económicas según los instrumentos que se utilizan: las cuantitativas, las cualitativas y las de reformas fundamentales. Las cuantitativas se parecen mucho a las del proceso, pero el enfoque, como es distinto, las cuantitativas ajustan o adoptan la situación económica a los cambios producidos. La política salarial es eso. O dice modificar un tipo de interés básico del Banco Central, que el Banco Central puede modificar las tasas de interés que dan las tasas de los bonos que emite, por ejemplo. Se aumenta las tasas de los bonos que emite o disminuye. Pero también podemos utilizar políticas económicas cualitativas, según los instrumentos cualitativos. Introducir cambios estructurales sin aceptar el marco económico. Reforma del sistema impositivo. Estamos buscando nosotros. Por ejemplo, yo soy un promotor de que el impuesto a las utilidades no sea el 25% único para todos. La microempresa en Bolivia no debería pagar impuesto a las utilidades. Y van a decir, no, pues todos tenemos que contribuir, pero en este país donde hay tanta pobreza y la microempresa es generadora de empleo, más que todo de sobrevivencia es el empleo de la microempresa. Sacarle impuesto no es justo, queridos amigos. Sería una reforma cualitativa. Pero no va a cambiar el sistema esa reforma cualitativa, queridos estudiantes. Va a reformar solamente el sistema de un impuesto. Pero hay instrumentos que pueden hacer reformas fundamentales. Cambiar total o parcialmente los fundamentos del sistema económico. Nacionalizar el sector financiero. Imagínense. Estatizar los bancos. Cambia totalmente el sistema. Privatizar las empresas. Cambia el sistema. Si ahora están las empresas estatales, si las privatizamos, cambia el sistema. Son reformas fundamentales. Si las nacionalizamos el banco, pero los bancos están en manos del sector privado, cambiaríamos el sistema. Pero también podemos utilizar el criterio del nivel de actuación. A ver, este criterio, en la explicación a mí a veces me resulta un poco, siento de que es un poco confuso el criterio, es decir, nivel de actuación. Nivel, quizás la amplitud de actuación, digamos. Amplitud, poco amplio, microeconómico, más amplio, macroeconómico. Bueno, pero en los textos académicamente se han puesto de acuerdo en que dice nivel de actuación. En el nivel macroeconómico, todo lo que va a influir al conjunto de la economía o de todos los agentes económicos. Por ejemplo, influir sobre determinados agregados macroeconómicos para conseguir ciertos objetivos. La política macroeconómica, por ejemplo, del gasto público. Entre más gasto público, supuestamente estamos llegando a incentivar la demanda, según la teoría keynesiana. Al reactivar la demanda, reactivamos al sector privado. Con el gasto público reactivamos al sector privado. A veces nosotros escuchamos a algunos analistas, ¿no? Y dicen que hay que reducir el gasto público, hay que reducir el gasto público.
En épocas de crisis, pues no hay que reducir el gasto público, pues, queridos amigos, porque con eso estamos reactivando al sector privado. El Fondo Monetario Internacional dice eso. Los gobiernos tienen que ajustarse los cinturones, no tiene que haber incremento salarial. O sea, políticas totalmente antieconómicas, mejor dicho, antipopulares. Con cierta lógica, si hay déficit, hay que reducir pues el déficit, ¿no? Y por lo tanto no debería haber incremento del gasto público. La teoría dice así, pero en la práctica, al ajustar los cinturones, ¿quiénes se ajustan los cinturones? El sector privado no, el sector público. ¿Y quiénes son el sector público? La educación, la salud. Y por lo tanto los maestros salen a las calles, los de la salud salen a las calles, porque ya los tienen ajustadísimos sus cinturones. ¿Acaso es la única manera de reducir el déficit disminuyendo el gasto? No. Se puede reducir el déficit aumentando el ingreso. Aumentando el ingreso, se puede reducir el déficit. Y para aumentar el ingreso se puede producir más, hacer crecer más la economía. Y para crecer más hay que reactivar al sector privado. Y el gasto público tiene en ese sentido un factor fundamental. Sí, esa fue quizás la diferencia fundamental entre lo que eran los liberales y lo que después fue en 1936 de Keynes. Los liberales decían de que el Estado no se meta con gasto en nada. ¿Por qué tiene que gastar el Estado? No, en nada. Y así fue la crisis de 1928. La Gran Depresión. Había que dejar hacer, dejar pasar, que sea el mercado el que solucione. 1935 seguía la crisis. O sea, 1940 seguía. Muchos gobiernos no le daban la importancia a Keynes. Pero los que le dieron la importancia a Keynes revirtieron el proceso. Y el gasto público reactiva al sector privado. Nunca se olviden eso, queridos estudiantes. Ahora, por lo tanto, aumentemos más el gasto hasta hacerlo reventar tampoco, pues no. Tampoco se trata de eso. Pero en épocas de crisis, reducir el gasto público no solo es antipopular, sino es antihumano. Dejarlos a los trabajadores de salud, a los trabajadores de educación, al sector público, sin empleo, sin incremento salarial. No, pues queridos amigos, no es así. No es así. Pero bueno, estamos explicando el nivel de actuación de las políticas económicas, las microeconómicas. Vamos a incluir las decisiones individuales para modificar la asignación de recursos, pero también pueden ser sectoriales, desde adentro de la economía, las sectoriales. Microeconómica, individuo, empresa, sector. Estamos todavía en el campo de la microeconomía. Vamos a desgravar el impuesto a las exportaciones. Bueno, en Bolivia no hay impuestos a las exportaciones. No se pagan impuestos a las exportaciones. Más bien hay una devolución impositiva. Si usted importó y luego exporta, por ejemplo, si usted importa para cultivar soya, semillas, insumos, puede deducir. Y hay los certificados de devoluciones impositivas.
Pero aquí el ejemplo está desgravar en fiscal a la exportación para un sector productivo. Podría ser aplicado este ejemplo en el caso de Argentina. Los argentinos sí pagan. Yo estuve en un debate con un exministro de Desarrollo Productivo, que siendo empresario, un gran empresario, me dice, pero usted, licenciado, habla de que hay que hacer reforma del sector, sector impositivo. Estoy de acuerdo, bien, pero ¿por qué no se habla de aplicar impuestos a los soyeros? Exportan. Y hay épocas que ganan cantidades enormes porque los precios de la soya son espectaculares. Y le damos diésel lo subvencionamos su diésel. Y los soyeros, ¿qué? Llegan a aportar tributariamente. Bueno, el impuesto a las utilidades, sí, pero todos. Pero es que estos están teniendo súper utilidades porque los precios internacionales están espectaculares. Los argentinos les aplican. ¿Por qué no se aplica en Bolivia impuesto a las exportaciones de soya, como lo aplican en la Argentina? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sería? Es que hay una diferencia sustancial entre la agricultura argentina y la agricultura boliviana. Primero, de sistema. La estructura económica argentina se basa en sus exportaciones y en la producción agropecuaria. Argentina es un país fundamentalmente agropecuario. Es un país alimentador del mundo entero. Nos alimenta incluso a los bolivianos, ¿no? No hay que ser malagradecido con los argentinos. Nos alimenta con muchas cosas la Argentina. ¿No? Vamos a decir, por ejemplo, en harina se importa de la Argentina, en maíz se importa de la Argentina, aceites, soya, en muchas ocasiones. Pero digamos en condiciones normales, en la Argentina, ¿qué importamos de alimentos? Por ejemplo, jugos, hay un montón de jugos. El Hades, por ejemplo, traemos de la Argentina. ¿No? Carne argentina. La gente que tiene plata, una punta de carne boliviana o carne argentina. Carne argentina. Yo nunca he pedido carne argentina. Pero hay, ¿no? Alimenta también a Bolivia. Bueno, y así hay otras cosas. Pero les cobran impuestos a las exportaciones en la Argentina. Su estructura económica es distinta. Pero además, en la Argentina existe, pues, ya totalmente, digamos, relacionado con su sector agrícola, todos los insumos agrícolas. Los argentinos producen sus propios tractores. Los argentinos producen sus propios agroquímicos, sus propios insecticidas. En el caso boliviano importamos casi todo. Entonces, uno no puede decir, si en la Argentina le cobran impuestos a los soyeros, ¿por qué no le cobramos pues en Bolivia si el precio internacional de la soya es lo mismo para los argentinos o para los bolivianos? Las realidades son distintas, ¿no? La institucionalidad en Bolivia es distinta. Cuidado, ¿no? Ahí recordemos lo que nos decía Douglas North. Había una pregunta, ¿no? Del examen, Douglas North. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, ahora vamos a explicar las políticas económicas, utilizando ya nuestro cuadro de referencia, según la dimensión temporal. Las de largo plazo, obviamente, las que van a influir sobre determinadas variables económicas o conseguir objetivos para periodos de tiempo superiores. Aquí se ponen los 8 años.
Esto de los años que ven aquí en el cuadro, no lo tomen ustedes como una cuestión de que es referencial básica para todo. Los criterios normalmente de corto plazo es un año. Aquí pone 18 años, 18 meses a 24. Es el criterio presupuestario, presupuesto anual, criterio de tasa de interés anual. De mediano plazo, normalmente es hasta 3 años. En este se pone de 4 a 5 años. En esta clasificación del cuadro que tenemos en la pantalla. Y superiores a 5 años, evidentemente, se requiere ya largo plazo. Eso es lo que más utilizamos en el caso boliviano. Entonces, para mí lo que queda bien claro es de 1, 3 y 5. Ya. Como este cuadro está recogiendo más experiencias europeas, entonces en el caso de Europa los presupuestos son bianuales. Por eso tenemos 24 meses en el corto plazo. Pero, ¿cuál es un ejemplo de política de largo plazo? Programas globales de dotación de infraestructura, programas para el sector de carácter educativo. Vamos a ver la cuestión del carácter educativo, expliquemos. ¿Por qué los gobiernos no invierten más en educación? Porque los resultados de la inversión en la educación son de largo plazo. Y los gobiernos se van en el corto plazo. A los 5 años ya se tienen que ir. Pero ellos quieren en el año el resultado para el discurso. ¿Qué van a discursiar? Que de pronto cuando venga, se haga cuando se haga una evaluación de la educación, primer año no hay mejora, segundo año no, un poquito más de mejora. Tercer año ya se muestra de que los estudiantes están mejor en matemáticas, en física, en las ciencias duras. Quinto año Bolivia aparece dentro de los récords internacionales. Pero el gobierno se está yendo a los 5 años, pues, ¿no? No invierte en educación, porque los retornos son de largo plazo. Bueno, es una explicación que doy, digamos, desde el punto de vista de los políticos que les gusta discursiar, pues, rompiendo su olla de chicha o rompiendo, o con Gonzalo Sánchez de Lozada rompía, digamos, su botella de sidra. Ahora rompe una botella de chicha, una olla de chicha, para inaugurar, para poner la piedra fundamental y después romper la cinta de inauguración de que el edificio se construyó, de que el puente se construyó, de las cosas, ¿no? Pero si no invertimos en educación, queridos estudiantes, no vamos a salir de la pobreza, no vamos a erradicar la pobreza. La pobreza solo se la erradica con un nivel alto de educación. Ese es mi criterio. No es dando bonos y bonos y bonos. Dando bonos se erradica la extrema pobreza, ¿cierto? Le damos un bono para que coma todos los días y ya no hay más extremadamente pobres, pero siguen siendo pobres. Para sacarlos de la pobreza es con educación, queridos estudiantes. Y con trabajo, que hayan trabajo. Pero una persona educada, formada, encuentra más trabajo o crea su propio trabajo. Crea su propio trabajo. Y es más emprendedor. Políticas a mediano plazo. Dotación de infraestructura física, bueno, construir no sé, pues aeropuertos por aquí, por allá. Hay aeropuertos que no lo utilizan, como el de Copacabana. Lo que pasa que el gobierno, por ejemplo, con una política de servicios aéreos errada, en mi criterio es errada. Quiero decir por qué. BOA, copa todo, BOA. Pero ¿por qué no el gobierno llega a generar incentivos para empresas pequeñas como lo que había, digamos, Amazonas y otras, tengan exenciones tributarias
por sus servicios que hacen en los aeropuertos de San Ignacio de Velasco, de Copacabana, de Uyuni, de, ¿dónde más hay aeropuertos? Pues digamos, del Chapare, todo, que no paguen impuestos y por lo tanto sus pasajes sean más baratos. Tiene que generar pues una política de incentivos tributarios. Pero si les cobra igualingo, no, pues ¿quién? ¿No? Y por último, la utilización del transporte está directamente relacionada con la población. Bueno, ¿cuánta población hay en San Ignacio de Velasco? 10.000 personas. Ya, pero es que queremos de que la gente vaya allá a San Ignacio de Velasco de paseo. Entonces vamos a llegar a duplicar la demanda en potencialmente, ¿qué tal? Sí, a San Ignacio se van pues no solo 10.000 personas, sino 20.000, 50.000, 100.000 personas al año. ¿Por qué? Entonces San Ignacio va a comenzar a vender más comida, van a alquilar sus casas como hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. Se crea. Es que le falta al gobierno políticas de incentivo. No hay pasajeros, pero pues ¿qué hace para crear demanda de pasajeros? ¿Qué incentivos? Para mí no está mal que hayan construido esos aeropuertos, me parece bien, aunque otros dicen que es para otros fines. Bueno, pero yo no soy mal pensado, digamos, ¿no? No soy mal pensado. Bien. Corto plazo, estímulos fiscales y crediticios para activar la demanda agregada. O bonos, digamos, es fácil, las políticas de corto plazo, los bonos, por ejemplo, bonos contra el hambre, inmediatamente vayan y cobren, gástense los 1.000 bolivianos, bien, no es que yo esté mal, a mí me dijeron, pero ¿cómo en Bolivia que ese bono? Pero caramba, le dije, hay gente que se está muriendo de hambre, pero mucha gente está recibiendo, claro, pero entre eso hay gente que se está muriendo de hambre, pues, ¿no? Basta que tenga su carnet de identidad y que cobre los 1.000 bolivianos. Ayudó mucho. Todo lo que acabamos nosotros de ver de las dos explicaciones, ustedes lo pueden leer aquí de manera más amplia. Políticas de ordenación, dice, corresponde a todas aquellas actuaciones encaminadas a establecer o modificar el marco de actuación de la economía en general y de la política económica en particular. La del proceso incluye todas aquellas actuaciones que están más directamente encaminadas a resolver problemas y desequilibrios específicos derivados del funcionamiento del proceso de la economía. Las políticas sectoriales, que hemos explicado, la solución a los problemas sectoriales, las políticas de ajuste, de estabilización, de precios, del empleo, las políticas de la balanza de pagos, etcétera. Son políticas de proceso. Promover las exportaciones, desincentivar las importaciones, políticas de proceso. Aumentar el gasto público, proceso. Inversión pública, proceso. Políticas de proceso. Desde el punto de vista de los instrumentos, políticas cuantitativas, todavía tenemos tiempo, ¿no? Para hacer ahora la revisión de la lectura ya de lo que hemos explicado, pero aquí ya está de manera más explícita, académica, ya no en palabras del profesor, sino en palabras académicas, bien escritas, de los libros. Políticas cuantitativas corresponden a todas aquellas modificaciones o variaciones introducidas en el nivel de instrumentos ya disponibles en la economía. Por ejemplo, la modificación del tipo de interés básico del Banco Central. Hemos hablado de los bonos, por ejemplo, del encaje legal, ¿no? O de, por ejemplo, de las tasas de descuento de política monetaria, o la variación del IVA, políticas cuantitativas. El gobierno ha establecido el REIVA, les ha dicho a todos los que ganan menos de 9.000 bolivianos, presenten sus facturas y les vamos a devolver nosotros el 5%. Entonces, si usted presenta 9.000 bolivianos, a usted
usted le devuelven 450 bolivianos a nada por solo presentar factura. Cobren, pues ustedes, me he dicho, pidan su factura, pidan. Díganle a su amigo, oye, vos tenés, te estás comprando, ponen mi NIT. Porque otros sin NIT, dicen, ¿no? Pongan su NIT. O sea, 9.000 bolivianos y después pongan impuestos internos y le devuelven 450. Es una política cuantitativa. Políticas cuantitativas. Ya están claras. Políticas cualitativas. Se orientan a introducir cambios estructurales en la economía, que es lo que más necesitamos. ¿Cuándo cambiaremos la estructura? ¿Cuándo cambiaremos la estructura? Tenemos que cambiarla, querido estudiante. Nosotros los economistas somos los más llamados a aportar a cambiar la estructura económica del país, estructura económica. Ahí está nuestra profesión. Hay que aportar a cambiar la estructura económica. Y para cambiar la estructura económica hay que cambiar también la visión de los modelos. Hay que tener una visión de nuevos modelos de economía que cambien la estructura. Que no sean extractivistas nomás. Un ejemplo sería, dice, la modificación del cuadro fiscal del país. Ahí hemos hablado, por ejemplo, de cambiar, pues, que la microempresa no llegue a pagar impuestos a las utilidades. ¿Cómo le vamos a sacar el pan de cada día? Parece que el gobierno se lo ha archivado, porque había un proyecto de ley para aplicar un impuesto, meter las manos al bolsillo de los trabajadores, pero desde el más pobre, desde los que ganan el salario mínimo iban a aportar con el 1%. No puede ser. Ha quedado en nada, creo eso, ¿no? Pues le hemos dado palo, además de contribución. ¿Qué contribución? Impuesto era eso, totalmente, como su nombre indica, impuesto de imposición. Nuevas figuras impositivas, por ejemplo, política cuantitativa, se dice que hay que eliminar ahora el ITF, el impuesto a las transacciones financieras. ¿Para qué? Hay que eliminarlo. Eso puede generar un poco más de ingreso en la gente. El gobierno ha creado el impuesto a las fortunas. Él recauda poco porque no habían habido tantos millonarios, no habían habido multimillonarios en Bolivia, tantos, ¿no? Ay, pero no son miles. ¿Y para qué entonces hace tanto discurso contra los millonarios? Si todos estamos haciendo los esfuerzos por salir adelante. El discurso de ricos y pobres en Bolivia es un discurso muy limitado. Hay pobreza no porque haya millonarios, no. Hay pobreza por problemas estructurales y educativos. Ahí para mí está el fondo, problemas estructurales y educativos. Ahí está la explicación de la pobreza. Por lo tanto hay que hacer reformas fundamentales, pues, ¿no? Hay que hacer reformas fundamentales. Ya nos pasamos con 2 minutos, queridos amigos. Uno se entusiasma con la materia, ¿no? Por lo menos a mí me entusiasma mi materia. Ojalá les entusiasme a ustedes también, queridos estudiantes. Nos vemos el próximo miércoles. Que estén bien, cuídense. Ya me hizo frío, yo encamisado aquí, claro, en mi casa, ¿no? Pero me voy a enchompar. Busquen la chompa roja, ¿no? La chompa roja. Chaucito, nos vemos. Hasta luego, Licen. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Le va bien, José.